Abrimos hoy de nuevo esta pequeña ventana para las madres y padres de familia con Araceli Vega, con nuestros valores de niños y grandes. Emprendemos nueva temporada. Bienvenida, Araceli, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Nueva temporada en esta casa, en Onda Cero, buscando siempre en cómo ayudar a los padres en esa tarea de educar, pero educar en valores, en los peques. Y encantados estaremos, por cierto, en este nuevo tramo, en esta nueva aventura, en los próximos programas, de recibir las consultas de nuestros oyentes. Las dudas que imaginamos que, sobre todo en esta tarea, en este reto que es la educación, pueden surgir a la hora de ver crecer también a nuestros hijos. Así es que vamos a proporcionarles por falta de uno, dos correos electrónicos a cualquiera de nuestros oyentes para que en un momento dado y a lo largo de estos programas pues nos hagan llegar esa consulta. info@aracelivega.com Sí. Y Alcalá de Henares en la Onda @onda0.es. Lo iremos repitiendo estos próximos días. ¿Todo bien, Araceli? Todo fenomenal, encantada de estar aquí. Me alegro mucho. Indagamos esta mañana en cómo comienzan a relacionarse los niños con otros niños, fuera del colegio, con adultos, cómo estimular su empatía hacia otras personas, su autoestima. Todo hay que trabajarlo, como en esta vida suele suceder, pero vamos a ver cómo desarrollar esas habilidades sociales en los niños. Y eso que prácticamente es innato, somos seres sociales y desde bien pequeños ellos ya empiezan a socializar, a relacionarse con los demás. Exacto, porque además este proceso de socialización es un proceso natural en el niño y es el modo en que ellos pueden establecer lazos afectivos con otras personas. Entonces, normalmente esto se produce a través de la interacción con otros niños o también por la imitación de conductas sociales que ellos están viendo alrededor, o también por los refuerzos que reciben de las personas que están con ellos, los padres. Pues muy bien que has dado las gracias, o muy bien que has atendido a la vecina, ¿no? Este tipo de cosas. Es decir, empiezan a relacionarse con otros niños, con los adultos, imitan comportamientos también que ven de los adultos que tienen a su alrededor, y además aprenden poco a poco esas conductas sociales que luego van a ser imprescindibles para desenvolverse en la vida. De hecho, además hay estudios dentro de la psicología. Pues por ejemplo, Erickson hizo un desarrollo psicosocial del niño, estableció 8 etapas. En realidad él hizo las 8 etapas de una persona adulta, pero bueno, en la parte que nos compete, que es la de los niños, pues por ejemplo hay un primer periodo que es desde el nacimiento hasta los 12, 18 meses. Entonces el niño ahí va adquiriendo confianza. Si los padres realmente lo cuidan bien y le dan ese sentido de protección, el niño adquiere confianza, por lo tanto tiene una cierta apertura, una mayor apertura hacia el exterior. Luego está el paso de la autonomía de ese bebé. Esto es, que es desde los 18 meses más o menos hasta los 3 años. Entonces ya ahí empieza ya a alejarse de la madre y a tener una cierta independencia. Entonces, si ahí al niño se le deja hacer eso, se le deja avanzar, pues el niño adquiere esa autonomía, esa confianza, por lo tanto va a tener más apertura hacia las relaciones. Si se le critica o si se le está en un control muy grande, entonces el niño empieza a ser vergonzoso y empieza a tener dudas. Y después, por ejemplo, pues está ya la etapa entre los 3 y los 5 años, que el niño tiene más iniciativa, ya empieza a probar sus capacidades, a querer hacer las cosas por sí mismo. Solo esto déjame que ya lo hago yo. Esto es ahí. Incluso dirige a otros, ¿no? El padre o la madre va a abrir la tapa y dice, así no, así. Se sienten además trabajadores, quieren colaborar en alguna tarea, empezar a tener responsabilidades. Sí. Entonces, si se le deja hacer de una manera sana, pues eso es lo que ocurre. O sea, todavía adquiere más capacidad, si no, ahí empieza el sentimiento de culpa en él. Y después está ya la etapa entre los 7, en cuanto a la infancia sería la etapa final, entre los 6, 7 hasta los 12. Ahí realmente lo más importante es que el niño se autoafirma, por decirlo de alguna manera, a través de su capacidad de hacer cosas, su laboriosidad. Incluso puede que deje a un lado hasta emociones o hasta la visión de sí mismo de acuerdo a las capacidades que tenga. Si es capaz de hacer esto, si es capaz de hacer lo otro, pues entonces es válido, ¿no? Es ese sentido. Está bien porque aprenden a través de la escuela, a través de los adultos, y si se les anima y se les refuerza, pues lo que ocurre es que eso les motiva a tener más logros. Y claro, a la vez que les motiva, pues están teniendo más relaciones alrededor. Digamos que estos serían como las
las etapas así de socialización, el proceso en el que un niño... Vamos a ver cómo se relacionan los pequeños en general, sobre todo los más pequeños, que al principio, pues lo único que, aunque nos pueda parecer extraño, requieren la presencia de adultos fundamentalmente. Sí, necesitan la compañía de los adultos y de hecho ellos la prefieren, hasta los 4 años más o menos, porque hasta esa edad, a partir de 4 años, empiezan a descubrir que lo pueden pasar bien con otros niños, pero hasta esa edad la seguridad y digamos las referencias se las dan los adultos. Ya después, a partir de los 4 años más o menos, es cuando ellos empiezan a moverse, todavía están en el egocentrismo, porque hay un periodo hasta los 7 años donde soy yo y todo lo que yo pienso es lo importante. Entonces, a partir ya como de los 7 años empiezan a romper ese egocentrismo. La escuela, por ejemplo, les sirve mucho para poder hacer esto, la relación con otros niños. Lo que ocurre es que son etapas en las que estos críos suelen ser más impulsivos, más impacientes, lo quiero todo ya y rápidamente y no me hagas esperar. Sí, a los 7 seguro. A los 7 ya empiezan a funcionar de este modo. ¿Y hasta más selectivos? Esto es, lo iba a decir. Mucho más. Entonces, ¿con quién quieren jugar? ¿Con quién quieren relacionarse? Entonces, nosotros ahí también podemos ayudarle en este periodo a desarrollar valores, pues como lo que tú decías, ¿no? La autoestima, la empatía, a también hacerle sentir que el cambio de amistades pues es algo natural y que no tiene nada que ver con la validez. O sea que si Pedro no quiere jugar contigo, pues no es que tú no valgas o que tú no seas bueno, es que, bueno, pues a Pedro ya le apetece jugar con Juan. Los niños van a empezar a experimentar, incluso a pesar de su poquita edad, que va a haber cambios en sus amistades, gente que entra y sale de sus vidas. Sí, eso es. Y entonces también podemos enseñarle por parte de nosotros como padres ese entendimiento con sus iguales, ¿no? Que ellos puedan saber que hay que pueden obtener relaciones en las que se van a beneficiar mutuamente. Entonces, normalmente, para que eso ocurra, las relaciones tienen que estar asentadas en 3 pilares básicos, que son la autoestima, la empatía y el respeto. Entonces, esos 3 pilares van a hacer que los niños puedan desarrollar buenas relaciones. Equilibradas y plenamente sanas. La imagen, por ejemplo, que ellos tengan de sí mismos, si ellos tienen una imagen de sí mismos de validez, entonces van a tener apertura y van a tener empuje, por decirlo de alguna manera, para relacionarse con otros. Araceli, no todos los niños se hacen amigos con la misma facilidad. No. Para quien tiene un buen amigo y el que tiene 10 buenos amigos. Eso es. Ahí es donde los padres tenemos también que mostrar un apoyo. Por un lado, apoyamos, pero por otro lado también respetamos el ritmo de socialización de nuestro niño. Hay niños, por ejemplo, que necesitan tener 5, 6, 7, 10 amigos. Y hay otros, sin embargo, que con un amigo, con 2 amigos, están encantados. Incluso los hay que hacen amigos rápidamente. Llegan a una clase nueva y, bueno, al día siguiente ya tienen 3 o 4. Y los hay que tardan semanas en poder tener un amigo. Entonces, los padres a veces nos impacientamos o proyectamos nuestras propias ideas sobre esto, pero también es necesario que observemos al niño, cómo funciona él. Y que le transmitamos además que la amistad requiere un poquito de tiempo. Esto es. Y que lo más importante es lo que hemos establecido antes, es la calidad de la amistad. También ahí está muy bien que nosotros como padres le hablemos de nuestras amistades. Pues has visto, por ejemplo, a Juana que viene a tomar café con mamá, pues ella es una de mis mejores amigas. ¿Y cuándo la conociste? Porque a veces a ellos les interesa saber todo ese proceso. Entonces, todo lo que nosotros le vayamos a contar de referencias de nuestras amistades, tenemos que tener en cuenta que es proceso de aprendizaje para ellos. Ojo, y al contrario, si hacemos algún mal comentario en casa, en voz alta, respecto a un amigo o alguien que se supone que es alguien cercano, el niño también va a estar pendiente de cómo encaramos nosotros esa amistad. Totalmente. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que la socialización es un proceso externo, es de externo a interno, es por ambas partes. Pero claro, todo el movimiento que hay externo es algo que ellos interiorizan a una velocidad tremenda. Y como los niños no pillan al vuelo absolutamente todo, imaginemos. ¿Qué ocurre, Araceli, cuando hay un conflicto? Cuando dentro de esa recién creada amistad del niño hay un conflicto, hay un enfado entre los pequeños.
Bueno, ahí hay una cosa importante y es que le tenemos que mostrar que lo que normalmente resuelve un conflicto en una amistad es el diálogo y el respeto. Ahí podemos reforzar todas las actitudes o todos los comentarios o todo lo que haya que vaya en esta dirección. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que a veces los niños necesitan pues conflictos o situaciones con sus amigos que son un modo de madurar, de salir ellos de un tipo de actitud que puede ser egoísta o que puede ser conflictiva. Pero no está de más que se enfrenten a ese tipo de situaciones. Sí, es importantísimo. Es muy curioso esto que dices, porque siempre el adulto tiende a intervenir, a que no haya una pelea, que no se enfaden, que no se digan nada o que no lleguen a las manos. Vamos a separar, vamos a intervenir. Y a veces, según qué calibre tome el enfado, pero no está de más que ellos mismos resuelvan la situación. Sí, porque nos podemos quedar asombrados que hoy se han enfadado muchísimo con su amigo Pedro y resulta que dentro de 4 días se aman y se adoran Pedro y él. Entonces, nosotros a veces aplicamos criterios de adulto a esto y no es ese el modo, porque ellos tienen sus propios registros. Relaciones de los niños en el seno del hogar, relaciones en el colegio, relaciones también con otros niños, en otras actividades fuera del colegio. Eso es muy sano y además es necesario. Sí, los padres ahí lo que podemos hacer es incentivar mucho que los niños puedan tener campos diferentes de relación. Bueno, el colegio evidentemente yo creo que es la fuente más importante. También están pues las actividades que pueda tener extraescolares, pero no está de más que nosotros, por ejemplo, pues si sabemos que tiene un amiguito, pues invitarle a casa para merendar, o incluso si el niño es más mayor y es adecuado, pues a pasar el sábado y quedarse a dormir. Entonces ahí los padres tenemos una intervención importante, sobre todo si vemos que nuestro niño tiene una cierta dificultad de relación, pues siempre podemos proporcionar campos o situaciones. A edades más pequeñas el parque sigue siendo el lugar ideal, estrella, para que interactúen jugando además. Sí, porque además el juego tiene ventajas enormes. El juego es un modo de socializar muy fuerte. En realidad el juego, digamos que es como una miniatura de muchas de las claves de relación social que el niño va a poder aprender para cuando sea mayor, pues desde el liderazgo, desde aprender a compartir, desde entender, desarrollar empatía, entender el modo de sentirse de la otra persona, como hemos visto antes, de la autoestima, desde entender el respeto, pues en cuanto a gustos, en cuanto a posibilidades. O sea que el parque es una fuente de socialización tremenda. Hoy no podemos dejar de lado la implicación de las tabletas, de las consolas, de los videojuegos en el ocio también de los niños, en la manera de relacionarse con otros niños, que aportan no pocos beneficios, que ayudan a estimular también un montón de capacidades de los pequeños, siempre y cuando tengamos controlado el tiempo que dedican a juegos tecnológicos. Sí, este es el punto. Entonces, no hace falta que aquí hablemos de todas las ventajas de los juegos tecnológicos, son evidentes para todo el mundo. De hecho, las TIC están en las aulas por algo, porque son extraordinariamente útiles. Ahí hay una cosa solamente a tener en cuenta, y sobre todo cuando los niños son pequeños. Estamos hablando de niños hasta 7 años. Ahí tenemos que tener una vigilancia estrecha sobre el tiempo que se pasan en todos estos juegos tecnológicos. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque ellos necesitan manipular objetos de tres dimensiones, es decir, objetos que le permitan tocar, que le permitan desarrollar todas las capacidades, pues por ejemplo, la motricidad fina para poder coger un lápiz. Pues cuando ellos están haciendo un collar, una niña, un niño está haciendo un collar, en realidad está desarrollando la motricidad fina, o sea, está aprendiendo a coger con el pulgar el índice. Eso va a tener una repercusión muy grande para cuando él o ella vayan a escribir con lápiz o boli. Entonces, cosas como estas. ¿Qué pasa con una tablet? ¿Qué pasa con un ordenador? Son planos, no tienen esas dimensiones. Entonces, hay percepciones a nivel del cerebro que un niño no va a poder desarrollar. Va a desarrollar otras, pero las que son de objetos materiales, las que le permiten todo lo que estoy contando ahora, no las va a poder desarrollar, por lo menos con la amplitud
con la que quizá niños de otras épocas sí que la han desarrollado. Araceli, como el tiempo pasa volando, sí. Hay un capítulo especial en las relaciones de nuestros niños con sus hermanos que vamos a tener que abordar despacito, si te parece, con tiempo. Los celos están presentes, celos por un hermano más pequeño o por un hermano mayor, cómo resolver ese tipo de situaciones. Es otra forma también de relacionarse y de ir creciendo, pero si te parece le dedicamos eso, un capítulo específico. Sí, merece la pena, yo creo, ¿no? Bueno, porque los padres siempre hablan de esto. Nada que no hayamos vivido, ¿verdad? Sí. Muy bien, Araceli, ahí está como siempre esa colección de cuentos Cubani que nos ayuda. Sí. Es un soporte y un material estupendo para seguir educando en valores a nuestros niños. Ahí tenemos un cuento que yo recomiendo, sobre todo es una novelita para niños a partir de 8 años, que yo recomiendo a los padres para que se la regalen a los niños, se la compren, y este cuento Un secreto. De hecho, esa novelita cuenta un caso de bullying y cuenta sobre todo cómo los niños pueden adquirir autoestima y confianza en sí mismos. Entonces, es todo un proceso, además es bastante del tema de relación con sus compañeros, con los niños del colegio, con amigos. Entonces, esas desde luego es el libro que yo recomendaría para esta situación. Pues nada, que ustedes tienen alguna consulta que realizar en este sentido, Araceli, que les apetece que abordemos algún tema, alguna sugerencia, pues ya saben que hay un correo electrónico que les repetimos, info@aracelivega.com o alcaladenaresenlaonda@onda0.es. Las vías para ponerse en contacto con este nuestro espacio Valores de niños y grandes que regresará en un mes exactamente. Araceli. Sí. Hasta la próxima. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Pronto.